Bueno, muchachos, para esta segunda semana del mes de octubre, llamamos segunda quincena, digamos, lo que vamos a ver es precisamente el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es muy conocido porque en realidad Pitágoras lo utilizó para determinar distancias, ya sea de un punto a otro, con respecto a triángulos rectángulos. Entonces, siempre que hablemos de Pitágoras, vamos a estar relacionándolo con un triángulo rectángulo. Si bien es cierto, existen una clasificación de triángulos que nosotros podemos analizar y podemos ver. Por acá podemos ver que los triángulos se clasifican según sus lados o según sus ángulos. Según sus lados, se pueden clasificar de tres maneras. Triángulo equilátero, cuando sus tres lados y tres ángulos son completamente iguales. Triángulo isósceles, cuando tiene dos lados iguales, automáticamente los dos ángulos también van a ser iguales. Y triángulo escaleno, cuando sus tres ángulos y lados son completamente diferentes. Pero básicamente la clasificación de lados se da en los triángulos en equilátero, isósceles y escaleno. Según sus ángulos también tenemos una clasificación. El obtusángulo, porque tiene un ángulo obtuso, y obtuso significa que sea mayor a 90 grados. Dibujo. Triángulo acutángulo, porque tiene sus tres ángulos agudos, y agudo significa que tenga sus tres ángulos menores a 90 grados. Y el triángulo rectángulo, porque es el que tiene un ángulo recto. Y básicamente al tener un ángulo recto, pues entonces también va a tener o va a estar formado por lo que es dos catetos y una hipotenusa. Entonces, en el caso del triángulo rectángulo, está compuesto por dos catetos y una hipotenusa, que es así como Pitágoras trabajó su dichoso teorema. Por acá lo tenemos. Precisamente aquí vamos a tener el ángulo recto, un ángulo de 90 grados, que normalmente se representa con este cuadrito. Entonces, los catetos son perpendiculares entre sí. Los catetos son los que me forman el ángulo de 90 grados. Entonces, esto es un cateto y este es otro cateto. Luego voy a tener lo que es la hipotenusa, pero la hipotenusa es el segmento o el lado del triángulo más grande, y aparte de ser el más grande es el que está al frente del ángulo de 90 grados. Eso es la hipotenusa. Entonces, cuando nosotros tenemos o hablamos del teorema de Pitágoras, es fundamental es que ustedes sepan identificar que estamos frente a un triángulo rectángulo, que es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, que está compuesto por dos catetos y una hipotenusa. Ahora, si nosotros le damos seguimiento, por acá vamos a tener lo que es la definición del teorema de Pitágoras, donde dice que el teorema de Pitágoras permite relacionar los tres lados del triángulo rectángulo, por lo que es de enorme utilidad cuando conocemos dos de ellos y queremos saber el tercer lado. Entonces, esta es la fórmula que nos dio Pitágoras: cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Y para ayudarles un poco más, se les da las fórmulas despejadas. Si ustedes quieren encontrar una hipotenusa, la fórmula es raíz cuadrada de cateto a la 2 más cateto a la 2. Si lo que quieren es encontrar la medida de un cateto, pues entonces la fórmula es raíz cuadrada de hipotenusa a la 2 menos cateto a la 2. Entonces, por acá tenemos un ejemplo. Dice, en un triángulo rectángulo, los catetos miden 5 y 12. Calcule la hipotenusa. Me están diciendo que estos son los catetos y podemos verlo en el dibujo. Esto es un cateto que mide 5, esto es otro cateto que mide 12. Aquí está el ángulo de 90 grados y la hipotenusa va a estar al frente de él. Entonces yo puedo aplicar esta fórmula general, que es lo que están haciendo acá en el ejercicio, en el ejemplo, perdón. Ellos están aplicando la fórmula general. 5 a la 2 más 12 a la 2 igual a hipotenusa a la 2. Resuelven las potencias, luego resuelven las sumas por el orden de prioridades de operaciones. Luego de resolver la suma, pues sacamos raíz cuadrada y van a obtener el resultado. Otra forma sencilla de analizar o de resolver el ejercicio es lo siguiente. Con calculadora en mano, ustedes, y sabiendo identificar que los valores que les están dando son los catetos, entonces yo simplemente digo, mira, me preguntan por la hipotenusa. La fórmula es raíz.
entonces coloco la raíz. Cateto a la 2, entonces coloco uno de los catetos, lo elevo a la 2. Dice más el otro cateto a la 2, entonces 5 a la 2 y le doy igual. En la calculadora el resultado es directo. No hay que hacer tanto proceso, simplemente colocamos los datos en la calculadora aplicando alguna de estas dos fórmulas y de esa manera podemos identificar claramente la solución del ejercicio. Entonces, para que lo tengan por ahí presente. Entonces, en la calculadora es muy sencillo. ¿Y qué tendrían que colocar en sus fichas? Esto que tienen aquí en la pantalla de la calculadora. El planteo de la operación y la respuesta. Únicamente eso es lo que tendrían que colocar en sus fichas como trabajo autónomo. Ahora, si damos seguimiento, por acá tenemos un problema que de igual manera, cuando ustedes les den un problema y les dan el dibujo, pues aprovechemos el dibujo para colocar todos los datos y podamos identificar si le preguntan por un cateto o por una hipotenusa. En ese problema, si yo lo leo y lo analizo, me dice una escalera de 340 centímetros, por ese motivo es que se colocan los 340 acá, porque la escalera mide 340 centímetros, eso dice el problema. Luego dice, se apoya con el pie a 120 centímetros de la pared. Si esta es la pared y dice que se apoya a 120 centímetros de la pared, me están hablando de esta distancia, de la distancia que hay de la pared al pie de la escalera. Entonces por acá irían los 120 centímetros. Y la pregunta es, ¿a qué altura se encuentra la azotea? ¿Por qué azotea? Bueno, porque en el problema me decían que se estaba colocando la escalera para arreglar un problema de azotea. Entonces, ¿a qué altura se encuentra la azotea? Entonces, es esta la altura lo que yo quiero averiguar. Si yo analizo bien y visualizo correctamente, eso es un triángulo rectángulo. Y entonces, como tal, tengo que identificar cuál es el cateto y cuál es la hipotenusa, pero la hipotenusa siempre es el que está al frente del ángulo de 90 grados. Es el más grande de todos. Esta es la hipotenusa. Esto es un cateto y esto es otro cateto. Como me están preguntando por un cateto, yo puedo usar la calculadora. Y colocar los datos. Raíz cuadrada. En este caso me preguntan por un cateto, entonces tengo que usar raíz cuadrada. Hipotenusa a la 2. Los 340 a la 2. Menos el cateto a la 2, que en este caso son 120. Y le voy a dar igual. Me da 20 raíz cuadrada de 253 o 318,1194, que es el mismo resultado de acá, nada más que me lo están dando redondeado. Entonces ahí tendría ya la solución del problema, simplemente identificando quién es la altura, si un cateto o una hipotenusa, y así poder darle solución al problema como tal. Ahora, si analizamos correctamente lo que tenemos que hacer, en estos primeros tres ejercicios, que vienen triángulos rectángulos, yo tengo que saber si esa X representa un cateto o una hipotenusa. ¿Para qué? Para aplicar la fórmula y dar solución a la X, ver cuánto mide la X. En estos otros, teniendo en cuenta, nos devolvemos por acá, teniendo en cuenta que la X o la hipotenusa siempre está al frente del ángulo 90. Entonces el que está al frente del ángulo 90 es la hipotenusa. Por ejemplo acá, el 26 es la hipotenusa porque está al frente del ángulo 90. Quiere decir que esa X es un cateto. Entonces para que lo tengan por ahí presente. Luego vienen dos problemas. Un problemita donde se les da un dibujo y ustedes tienen que identificar, vean que ahí hay un triángulo. Entonces tienen que identificar correctamente si le están preguntando por la hipotenusa o por un cateto. Es una figura, un problema muy parecido al que tienen como ejemplo y se pueden orientar o se pueden ayudar con eso. Y por último, tienen aquí un ejercicio de distanciamiento social con respecto a lo del COVID. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que se me va a formar un triángulo que acá los estoy colocando en colores, pero no me van a dar esta distancia en naranja. ¿Por qué? Directamente no me la dan, indirectamente sí. Me dan la altura de este personaje que se llama Luis y me dan la altura de este personaje que se llama Carla.
Entonces, yo para saber cuánto mide esta parte naranja, lo que hago es restar las alturas de ellos y de esa forma voy a saber cuánto mide esta parte naranja. Entonces ya ahí ya podrían darle solución a ese problema. Eso sería la semana 2, la semana que ustedes tienen en este momento a disposición. Más adelante les volveré a enviar cualquier cosa, otro video con respecto a la explicación ya más enfocada a la práctica, no tanto a la teoría. Entonces de momento esto sería, muchachos.